compartirles. Quería preguntar, ¿se ve mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, y el audio también está bien, ¿no ves? ¿Se escucha? Sí, doctor. Ya. Bien. Estamos en la parte de anatomía del colon y tenemos, nos quedamos justamente en esta parte de la fisiología. Bueno, recapitulando, es la parte, digamos, distal del tubo digestivo lo que nos toca, pues, desarrollar, ¿no? En ese sentido, la parte del colon. Entonces, la fisiología es todo un repaso lo que vamos en la primera parte, ¿no? Antes de entrar a la parte clínica de las patologías que tenemos señaladas. Tenemos la función del colon, el intestino, o sea, el colon derecho y el colon izquierdo hasta el sigmoides se conoce como el colon. Entonces viene el recto y el ano, ¿no ve? Entonces, la función del colon, hablamos de un reciclamiento de las sustancias nutritivas, o sea, lo que vamos comiendo, el colon va a reciclar en ese lugar. Y después el recto es la última parte que tiene la función de eliminar las heces. En ese sentido del reciclamiento de las sustancias nutritivas, vamos a ver los términos que conocemos, como ser la absorción, la secreción, y la motilidad es importante, o sea, ver, por eso cuando nosotros hacemos un examen semiológico, nos ponemos un aparatito que tenemos, es el estetoscopio, y con el estetoscopio vamos escuchando esos ruidos hidroaéreos, y también podemos lograr observar, ¿no?, la motilidad intestinal, ver en ese sentido. Esto va a condicionar en los pacientes que tenga que hacer una formación del desecho, la formación de heces, y producto de eso viene el defecto de la defecación misma de los pacientes. Ese reciclamiento de sustancias nutritivas interviene, como esta imagen la hemos manejado, dentro del intestino grueso, es un lugar donde vamos a ver una flora colónica. Tenemos que ahí la flora colónica que nos van a ayudar en el aspecto del reciclamiento de agarrar las sustancias que van a servir a nuestro cuerpo, en el cual va a haber algunos datos que va a fermentarse. Habíamos hablado el día de ayer que la parte donde se produce casi como una cloaca, un lugar de fermentación, es en el intestino grueso, empieza a nivel del ciego. El ciego es un lugar donde está prácticamente como con dos esfínteres, uno que es de la válvula ileocecal y otra la parte ya que está subiendo al colon ascendente. Y en ese lugar se hace como si fuera una cámara de fermentación y va a producir ese aspecto de reciclar sustancias nutritivas. Tenemos los ácidos grasos de cadena corta y la urea, que vamos viendo todo una absorción de los elementos que van a servir a nuestro cuerpo. Ese reciclamiento depende de la actividad metabólica en la flora colónica. Aquí vemos, por ejemplo, en esta parte del colon derecho, está avanzando, generalmente es líquido, y ya va formando a nivel del colon izquierdo el desecho, como es la materia fecal. Entonces, para todo esto ha intervenido esa flora colónica. Y de aquí interviene el aspecto de que va a evacuarse a través de una motilidad, un movimiento del intestino grueso. Ese intestino grueso va a ir movilizando el contenido alimenticio, y va a hacer que el contenido va a tener que tener una absorción y una secreción de mucosa para tratar de llevar algunos alimentos y vaya directamente hacia nuestro organismo. La parte distal, vemos que la eliminación de las heces fecales se va a deshidratar todo ese contenido colónico, y ahí vienen muchos aspectos en los cuales los pacientes ingresan un aspecto de estreñimiento y tenemos el efecto del producto de la defecación. En esa motilidad del colon vemos que existen ciertas contracciones a nivel de todo el intestino y hay zonas de alargamiento prácticamente a nivel de todo lo que vemos. Esa es la funcionalidad y es utilizado para ver cómo esta víscera tiende a movilizar el contenido interno de lo que tenemos acá y va a avanzar a través de la víscera, entonces haciendo movimientos. Y se han hecho estudios en los cuales se han visto cuánto es la presión que existe en cada lugar. En algún lugar se comprime totalmente el intestino para dejar pasar el contenido hacia adelante o retroceder hacia atrás. Y después los otros lugares son totalmente directos. Entonces son contracciones que van avanzando para que pueda avanzar el alimento y pueda ser reciclado y absorbido por nuestro organismo, ¿no? Entonces tenemos dentro de la actividad motora a nivel del colon, vamos a decir,
en este colon, se han hecho estudios manuales que van a definir que existen contracciones y son movimientos en los cuales van a propulsión, van a avanzar hacia adelante y la retropulsión va a regresar. Es como decir, avanzar un pasito y retornar otro pasito, avanzar un pasito, otro. Entonces hay movimientos de propulsión y retropulsión. Propulsión retrógrada está retrocediendo hacia atrás. Son contracciones que se originan en el colon transverso y van hacia el ciego. Aquí en el colon transverso empieza y retorna. A veces nosotros sentimos ruidos en nuestro abdomen, ¿no? Entonces son movimientos, es dependiente a veces de las comidas. Hay algunas comidas que no nos hacen bastante bien o tenemos algún tipo de alergia, por ejemplo, a la lactosa, y tiende a querer aumentar estas contracciones de propulsión hacia, o algunas propulsiones retrógradas viene y tenemos los ruidos. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de esto? Es retardar el tránsito colónico. El tránsito colónico, en vez de ir hacia adelante y avanzar y terminar a veces con una deposición líquida, una diarrea, entonces hace que se retarde. Por eso se llama propulsión retrógrada de atrás, permitiendo que exista mayor exposición de los alimentos a nivel de la mucosa colónica y se puedan absorber mayor cantidad de agua y sales, todos los contenidos que nos van a ayudar. Esos movimientos también pueden decir los no propulsivos, que ahí mismo están como si estuvieran dando vueltas en el mismo lugar, dense cuenta, o sea, primero han avanzado, han retrocedido y ahí después de eso hay movimientos en los cuales no avanzan, son movimientos segmentarios, un segmento únicamente. Entonces, son movimientos que van a ir entre adelante y atrás, adelante del contenido intestinal y no desplaza, está haciendo la absorción a nivel de la zona que se está viendo, por eso se le conoce con el nombre de movimientos segmentarios, y el cual se ha cesado los lúmenes, ha logrado cesar ambos extremos para que exista ese tipo de movimientos para que pueda absorberse. Y posterior tenemos un movimientos de masa que van a ir avanzando hacia la parte distal, que corresponden a movimientos ya de gran volumen, van a avanzar, o sea, van a lograr llevar segmentos largos del intestino, y es cuando tenemos el efecto de la defecación, donde prácticamente se desplaza, ¿no? Y en la cual tenemos a veces 3 a 4 veces al día este tipo de movimientos de masa que van a avanzar, pero cuando a veces tenemos alguna alimentación que nos ha alterado la absorción, podemos terminar en una deposición líquida y el efecto de masa es mucho más rápido y veloz, ¿no? En ese sentido. El intestino grueso tiene en su interior la materia fecal, que tiene gran cantidad de bacterias. Se dice que 1 gramo de materia fecal tiene 10 a la potencia 13 de bacterias. Entonces, es un lugar con una contaminación muy importante y por lo cual se conoce como una alta dificultad operatoria. Tenemos que ver, es un órgano séptico que puede haber una infección a nivel de lo que es el abdomen y tener complicaciones. Cuando nosotros hacemos algunas suturas, algunas anastomosis o algunas cirugías del colon, podemos condicionar que el intestino se paralice, porque ahí está contaminación, es un órgano altamente séptico. Las suturas a veces pueden abrirse, pueden haber dehiscencia, puede destruirse por ese aspecto. Puede haber, inclusive algunos datos, una anastomosis que he hecho, se ha abierto a condicionar fístulas. ¿Y fístulas qué es? Es la comunicación de un conducto de una mucosa a otra mucosa, hacia el exterior por sí, o fístulas internas. Entonces, son condicionantes todas estas porque es un órgano altamente séptico. Ese es el detalle. Entonces, cualquier cirugía que tengamos que hacer, tenemos que tener conducta de que existe materia fecal dentro del colon, en la cual tenemos que tomar algún tipo de conducta, ¿no? En ese sentido, para evitar. En los cuadros, cuando existe una cirugía de colon de urgencia, ¿qué podemos hacer? Un abdomen agudo, un cuadro clínico severo, un paciente que tenga un compromiso del colon, ya sea por diferentes motivos, pero es un abdomen agudo quirúrgico. En ese abdomen agudo, lo que hay es una cirugía de urgencia. Y si hay lesión del colon, generalmente tenemos que hacer descompresiones únicamente. Entonces, para eso nos han enseñado que debemos derivar o hacer colostomías. Simplemente derivar, no tratar de hacer anastomosis, porque son cuadros severos, con lo que habíamos indicado que es un órgano altamente séptico y tiene una infección abdominal que pueda condicionar este tipo de problemas, pese a que estamos usando antibióticos, pese a todo eso, como es una cirugía de urgencia colónica, generalmente decimos que podemos hacer unas descompresiones, unas medidas derivativas, unas colostomías. Cuando hay una indicación electiva,
Estamos hablando de un cuadro de severo, de una cirugía colónica de urgencia. Entramos a operar un abdomen agudo quirúrgico de urgencia y tiene lesión de colon. ¿Qué hacemos? Pensemos que hacer una cirugía derivativa, una desfuncionalización. Porque si vamos a tratar de hacer una cirugía anastomosar o suturar, a veces nos va a ir mal, porque el aspecto es que es un órgano altamente séptico, puede producir todo este tipo. Entonces, cuando las cirugías, en este caso, ya son electivas, decimos, en 3 días voy a operar mi colon, es electivo. Entonces, tengo un tiempo suficiente como para preparar ese intestino. Tengo que preparar el colon y tengo que tener mayor factibilidad para que tenga menor movilidad el paciente. Porque si no, no tendría una ventaja de ser una cirugía electiva. Las cirugías electivas deberían tener prácticamente un menor tiempo de movilidad. Debe ir bien generalmente en los pacientes. Y se hace preparación del colon. ¿En qué consiste una preparación del colon? El colon en su interior tiene materia fecal. Entonces tenemos que vaciar esa materia fecal del colon, haciendo una preparación mecánica, y también tiene gran cantidad de bacterias. Habíamos citado que es 10 a la potencia 3 generalmente que tiene cada gramo de materia fecal. Entonces tenemos que disminuir o atenuar la acción bactericida dentro del colon. Y la parte mecánica, ¿cómo eliminaremos? Una dieta ya exenta de residuos, una dieta líquida que ingiera bastante cantidad, pondremos enemas, laxantes. Generalmente estamos usando el mannitol. Es un diurético osmótico que va a condicionar al paciente con deposición líquida en gran cantidad. A veces llega un cuadro de deshidratación, pero estamos haciendo ¿qué cosa? Estamos haciendo una preparación del colon en forma mecánica para vaciar del contenido el intestino grueso. Podemos hacerlo generalmente en 3 días. El primer día es lo normal que se prepara 3 días, en el cual se le va a dar antibióticos y se le va a dar se le va a colocar los enemas evacuantes, la dieta en ese sentido. Bien, entonces, una vez que se ha preparado el colon, un paciente puede ser sometido a una cirugía con un mejor pronóstico de evitar cualquier tipo de morbilidad. De igual manera, podemos contar y recordar que para estudiar el colon, ya sea algún tipo de patología, ya sea inflamatoria, ya sea obstructiva, tumoral, contamos con varios estudios que podamos hacerlo, y simplemente a manera de recuerdo tenemos la ecografía. La ecografía, a ver, la ecografía es el ultrasonografía. Nos va a mostrar imágenes a través del sonido. ¿Qué vamos a ver acá en el intestino grueso? Si el intestino grueso que tiene en su interior tiene materia fecal y aire. Entonces, prácticamente no nos va a servir esta ecografía. Pero lo ponemos como ecografía, ¿por qué? Porque con la ecografía voy a ver el hígado, si es un paciente con procesos tumorales, me va a mostrar si no tiene unas metástasis, algún tipo de lesiones. Puedo ver si no existe líquido libre a nivel de la cavidad abdominal, en los fondos, en los recesos más bajos, por ejemplo, del abdomen, ya sea en el hombre, en el lugar rectovesical, o en la mujer, el fondo del saco de Douglas. No nos olvidemos que los límites, por ejemplo, al fondo del saco de Douglas es el útero y el recto, ¿no ves? Ahí tenemos el fondo recto con el útero. Y en el hombre es el recto vesical, porque no tiene útero. Entonces, veamos, no hay fondo del saco de Douglas en el hombre. En la mujer sí se habla. Y en ese sentido, podemos encontrar líquido a nivel de esa parte, en ese receso, y de igual manera podemos ver algún otro tipo de lesión a nivel. Porque la ecografía nos muestra generalmente órganos sólidos, el hígado, la vesícula biliar, las vías biliares, al otro lado tenemos el vaso, nos va a mostrar de igual manera los riñones, va a seguir bajando a nivel abdominal, o nos va a mostrar el páncreas, ¿entienden? Entonces son órganos que sí son vísceras, que no tienen aire. Y dice, el páncreas no se puede ver por abundante meteorismo. El aire no deja ver. Entonces, acá no está obstruyendo. En algunos casos de apendicitis aguda es muy dudoso que nos ayuden en algunos casos. A veces es pura imaginación del ecografista, pero no da, porque hemos tenido varios antecedentes en los cuales la ecografía no muestra, porque tiene aire, ¿no? El aire es prácticamente un lugar donde no se va a transmitir el sonido, porque es el sonido la ecografía. Una ecografía endoanal, ese es otro procedimiento. Para la patología orificial que tenemos, hacemos una ecografía endoanal. A través del ano introducimos un transductor de ecografía a través del ano, y vamos a poder observar prácticamente su esfínter, en algunos casos, o algún tipo de patología orificial que podamos buscar, una ecografía.
que estamos viendo a través de la parte de la manometrías, medir las presiones. Se puede introducir al interior del colon, se puede introducir y medir presiones prácticamente del colon, cómo está la defecografía, el efecto de hacer la defecación. Entonces, son procedimientos que el paciente tiende a hacer esto y son extractados con unas placas radiográficas para ver su estudio y hacen los respectivos diseños el radiólogo para indicar qué es lo que está pasando al tener este efecto de la defecografía. Las laparoscopías. Las laparoscopías, de igual manera, nosotros manejamos bastante para las cirugías de las vías biliares, la laparoscopía, para hernias, pero también se puede tener como método de diagnóstico. Si es una laparoscopía, se introduce prácticamente CO2 a la cavidad abdominal, se hace un espacio donde podamos entrar el laparoscopio y poder observar qué lesiones pueda tener ya sea el intestino grueso, en este caso el colon. Estamos observando el colon. Otro método de diagnóstico es una laparoscopía. A nivel de la parte endoscópica, quiero ver el recto o hasta el sigmoide, entonces una rectosigmoidoscopía. Y para lo cual también debo hacer, para los estudios endoscópicos del colon, debo vaciar el intestino grueso. Entonces debo colocar enemas, debo colocar algún tipo de laxante o darle directamente manitol para que evacúe prácticamente el intestino grueso. Son estudios endoscópicos que tenemos que ver. Una colonoscopía, ya va a ver todo el intestino grueso, hasta el ciego. Entonces, así de igual manera. También se puede pedir placa simple, una simple de abdomen, para ver si no hay algún tipo de alteración, pero generalmente no vamos a poder observar bien el colon, sino vamos a ver con contraste. Vamos a introducir un enema de bario, el bario vamos a colocar polano y vamos a movilizarlo al paciente en la mesa de rayos X de un lado a otro lado hasta que el bario avance hasta y llegue hasta el ciego. Una vez que ha llegado al ciego, utilizamos el doble contraste. Con la cánula misma empezamos a insuflar aire, ¿no ve? Entonces está con bario y con aire, estamos haciendo doble contraste. Y en ese doble contraste podemos del colon, ver si no tiene algún tipo de tumores o algún tipo de alteraciones a nivel de lo que es el colon, por ejemplo. Entonces nos va a mostrar todo lo que es la patología colónica. También podemos usar una tomografía, la tomografía que usamos, un ataque de abdomen simple o un ataque de abdomen con contraste, donde nos va a mostrar el intestino, ¿no? Entonces tenemos estudios que se pueden hacer, estudios de gabinete, y la resonancia magnética de igual manera que se puede planificar para poder ver algún tipo de patología. Entonces son estudios que tenemos en mente y que podemos utilizar en alguna oportunidad. Aquí tengo una rectosigmoidoscopía, vean ustedes como el paciente en esa posición se introduce el rectosigmoidoscopio primeramente en la primera parte y después se tiene que bajar para ir que la parte del recto, una vez que atraviesa la mano, forma prácticamente un 7, ¿no? Entonces es lo que vamos viendo y se introduce hasta el sigmoide, el recto sigmoidoscopio, su nombre dice. Y tiene una perita que va a ser para insuflar y para que pueda avanzar a nivel del instrumento del intestino. La laparoscopía, como habíamos indicado, se llena de CO2 a nivel de lo que es la cavidad abdominal, ya sea con una aguja de Berres, se ha insuflado el abdomen y hay un espacio suficiente bastante amplio en la cual se hace un corte por el ombligo y se introduce una laparoscopia, en el cual vamos a poder observar qué es lo que está pasando a nivel del colon, si queremos observar si hay líquido, si hay alguna masa tumoral, alguna cosa, es un método de diagnóstico. Las placas. Una placa, por ejemplo, le hacemos una simple de abdomen en la cual vamos a ver una zona. Estas zonas negras que vamos a observar en las placas, vamos a ver prácticamente negra y blanca. Las negras son aire, ¿no? Lo que tenemos que ponernos a pensar en eso, que es el aire y la cosa, la parte blanca, la parte un poco más gris que se ve es el líquido, ¿no? Entonces, líquido. Y aquí lo que se observa, por ejemplo, en esta placa es un paciente en posición de pie, donde vamos a ver aquí una línea horizontal, aquí hay otra línea horizontal y aquí hay otra línea horizontal. Entonces, ¿qué estamos observando? Niveles. Eso es lo que se ve. Entonces, es un cuadro de una obstrucción intestinal. Por el diámetro que se ve en ese sentido, pensamos que es una obstrucción intestinal del intestino grueso, no es del intestino delgado, porque el diámetro en ese sentido son menores para un intestino delgado. Entonces, estamos hablando de que tiene una oclusión de intestino grueso, una obstrucción intestinal baja. Y lo que se observa para la obstrucción intestinal, siempre tienen que buscarnos niveles, nivel de aire y líquido, nivel de aire y líquido, porque eso llamamos nivel hidroaéreo, ¿no? Entonces, y el líquido, aquí está el líquido.
y vemos que toda la parte blanca es líquido, prácticamente líquido, está con un líquido acá abajo y tenemos las zonas que están yendo a ocurrir. Entonces, hablamos que pensamos que puede ser un volvulo que puede ser del colon sigmoide. La otra placa que siempre se pide hacer dos placas, un paciente en decúbito dorsal y un paciente de pie. En el decúbito dorsal vamos a ver prácticamente la gran dilatación, en este caso del intestino. No concuerda con las dilataciones que hemos hablado referente a lo que el colon tiene un diámetro, que el máximo es a nivel del ciego, pero en este caso vean el colon sigmoide cómo está bastante dilatado. Y esto hablamos que es un volvulo del colon sigmoide, pero en esto no nos está mostrando los niveles, en esta de pie sí nos muestra los niveles. Entonces, se complementan las dos placas. Por eso se dice en radiología siempre, pidamos las dos placas de pie y en decúbito dorsal para poder analizar los cambios que se puedan presentar. En ese sentido es lo que vemos los estudios complementarios. A ver, veamos qué traumatismos del colon podemos tener. Traumatismo. Entonces, vamos a ver un trauma del colon. Como definición hablamos que cualquier injuria que es producida en el colon va a ser entre la línea mamilar, entre prácticamente las mamas, ¿no ve? Y la esfinge del pubis. Cualquier trauma que pueda tener en esa parte del abdomen, desde la línea mamilar hasta la esfinge del pubis, podemos considerar que tiene un traumatismo de colon. Entonces, estamos viendo aquí los elementos óseos y la parte, digamos, del abdomen, y estamos señalando aquí la línea mamilar, desde esta parte prácticamente hasta la esfinge del pubis. Entonces, cualquier tipo de agresión o injuria que pueda tener en esa zona, consideramos como un traumatismo de abdomen. ¿Qué le está pasando? ¿Qué etiología puede ser? Armas punzocortante. Esto es lo que prácticamente se va viendo a diario. Vemos los hospitales, cómo los hospitales. Estaba charlando con algunos médicos del hospital, por ejemplo, del hospital Cochabamba, de allá cerca de la cancha, donde dice, todas las noches llegan pacientes con lesiones con armas punzocortantes. Antes era el hospital Viedma, prácticamente todas las noches, y ahí siguen llegando pacientes agredidos con lesiones punzocortantes. Entonces, si la lesión viene entre la línea mamilar y hasta el esfinge del pubis, podemos pensar que puede tener una lesión, una injuria en el colon, ¿ve? También de igual manera, la lesión puede haber por armas de fuego. Hay pacientes que llegan con heridas por armas de fuego. Un trauma cerrado. Está manejando una movilidad de un paciente, ha sufrido un trauma a nivel con el volante, a nivel del ombligo. Entonces, podemos hablar de esa cosa. O algún aspecto iatrogénico que haya pasado, que haya sucedido en un hospital, algunas cosas que pueda condicionar una lesión en esa parte, de la línea mamilar hasta el esfinge del pubis. Algún cuerpo extraño, ya sea que haya pasado una ruptura neumática que haya condicionado. Entonces, tenemos varias etiologías que podemos tener las lesiones del colon, esos traumatismos que puedan ver, entre lo que es la línea mamilar y la del pubis únicamente. Entonces, tenemos el trauma penetrante abdominal. Cuando llamamos penetrantes, cuando ha entrado a la cavidad abdominal. Sabemos que en nuestro abdomen tenemos una cavidad peritoneal donde está cubierta con peritoneo, tanto la parte parietal, que es el peritoneo parietal, y el peritoneo visceral. Todo envuelve, y ahí tenemos las que penetran, las que van a entrar a esa cavidad. Y tenemos los órganos en el retroperitoneo. Entonces, pueden penetrar las punzocortantes, las armas de fuego. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear en un trauma cerrado de abdomen? Secundario, por ejemplo, a golpes, accidentes automovilísticos y otros que han condicionado. Aquí, por ejemplo, una patada de este tipo de deportes que anteriormente se dicho, el todo vale, prácticamente hacían muchos pacientes con lesiones, y estas lesiones pueden condicionar fácilmente unos problemas a nivel de lo que sea el colon, ¿ve? Es secundario, entonces, a golpes, accidentes o otros que pueden condicionar un trauma cerrado. En esto estamos hablando trauma penetrante, que ha penetrado. Entonces, nosotros como médicos debemos ver y decir cuándo ha penetrado, estar seguros que ha penetrado, o cuándo no ha penetrado, es un trauma cerrado, no hay una manera de cómo ver. Entonces, llega el paciente a la emergencia y tenemos que saber pensar el ABCD. Es lo que tenemos en nuestra mente primeramente. Llega el paciente a la emergencia y vemos que la vía aérea. Entonces, vamos a revisar que su vía aérea, tanto desde la parte que está ingresando el aire, esa vía aérea esté bien, la columna de control a nivel de la columna cervical, si no tiene ningún tipo de lesión, para ponerle un collar y todo, pero tenemos que, como primer punto, la vía aérea. La vía aérea es importante. Segundo, la respiración, cómo está ventilando el paciente, si está ventilando. Terceramente, hay que ver, digamos, el sangrado, si existe sangrado o no existe sangrado, o sea, el aspecto circulatorio. Y posterior al aspecto neurológico, va moviendo esas extremidades, como está pasando, y hay que exponerlo al paciente.
prácticamente si está con alguna ropa hay que exponerlo para poder revisar. Entonces, esto conocemos como atención primaria, que lo vamos a realizar a todos los pacientes, tanto entrando a la emergencia como directamente, ya sea en una camilla o en donde lo podamos atender, ya sea en el lugar del accidente o en una ambulancia, en lo que sea, vamos a una atención primaria. Y debemos ver, no olvidarnos, la vía aérea, ver el control cervical, la respiración, después cohibir las hemorragias, el sangrado, el circulatorio, ya sea torniquetes, todo, la evaluación neurológica, cómo está nuestro paciente y la exposición. Para eso tenemos el Glasgow inclusive. Entonces, todas esas cositas son como atención primaria que hacemos. ¿Y qué vamos a hacer en ese aspecto? Rápidamente tenemos que tener quizás un diagnóstico. Nuestra historia clínica sí la vamos a realizar para grandes datos, pero ahí tenemos el paciente que estamos observando. Tenemos algunos métodos de diagnóstico que podemos hacerlo tanto en la emergencia. Y en ese sentido, podemos hacer una cosa facilísima, es lo siguiente: un paciente viene con un trauma, por decir un trauma cerrado de abdomen, bastante con abdomen distendido, y está hipotenso, taquicárdico, creemos que puede tener una hemorragia interna, que esté con un cuadro en el cual haya tenido un trauma del hígado, del vaso, usted llenándose de sangre. Entonces, podemos hacer una punción. Agarramos una jeringuita de 20 cc que hay en la emergencia cualquier, con una aguja verde, introducimos prácticamente, trazamos una línea entre la espina ilíaca anterior superior y el ombligo, y en la parte media vamos a lograr al paciente introducir suavemente hasta llegar al pasar el peritoneo. Y una vez ahí se aspira. Y si sale a nivel de la jeringa no se aspira sangre, entonces podrá ser un hemoperitoneo. Entonces, a través de una paciente, si sale contenido intestinal, podrá ser que el paciente tiene una perforación de una víscera hueca, alguna de las cosas. O si sale bilis, o si sale orín, si sale algunas cosas. Entonces, la paracentesis nos va a servir. Una paracentesis positiva sí nos sirve. Una paracentesis negativa no descarta que el paciente no tenga algún otro problema, ¿no ven? Podemos hacer la ecografía, que hemos visto la ecografía que nos va a ayudar. Generalmente podemos hacer una ecografía buscando los lugares donde pueda haber colecciones líquidas, ¿no? Entonces, inclusive hacemos una ecografía, un FAST que hacemos rápidamente, y el médico de emergencia está capacitado, no es necesario que llamemos al ecografista, sino al cirujano que está, va a hacer un FAST, ¿no? Donde va a encontrar líquidos en diferentes lugares. Estamos haciendo un diagnóstico rápido. Podemos hacer un lavado peritoneal. Su nombre dice lavado peritoneal. Quiero clavar el peritoneo. ¿Cómo hago un lavado peritoneal? Puedo hacer un corte a nivel de lo que es el ombligo, y por el orificio del ombligo voy a penetrar la cavidad abdominal y voy a introducir un equipito de suero. Y pongo un puntito, lo cierro. Es una cosa pequeña con anestesia local, y he introducido un equipo de suero. A través del equipo de suero introduzco 1 litro de solución fisiológica a la cavidad abdominal. Y posteriormente movilizo lentamente el abdomen del paciente de un lado a otro lado, nada más, y posterior llego a bajar ese equipo de suero en la parte inferior, y recolecto lo que está saliendo de la cavidad abdominal. ¿Y qué recolecto? Recolecto lleno de sangre. Entonces digo, este es un hemoperitoneo. Recolecto contenido intestinal, recolecto pedazos de verduras. Entonces, sea que tiene algún tipo de lesión. Entonces, se hace un lavado peritoneal diagnóstico. Estamos dando un diagnóstico. Las radiografías que hemos visto, podemos pedir unas radiografías simples de pie, un decúbito dorsal dependiente, una tomografía o una laparoscopía. Entonces, tenemos algún medio de diagnóstico, cómo podemos llegar a encontrar ese tipo de lesiones. En ese sentido, ¿qué pasaría con mi indicación quirúrgica inmediato? ¿Qué voy a hacer? Un paciente llega con un proyectil con arma de fuego en abdomen. Dice aquí, indicación quirúrgica inmediata. Lo voy a operar, lo voy a compensar al paciente, voy a ponerle, canalizar tras que llegue el paciente las 3 vías. Primera cosa, una vía venosa, por donde yo voy a pasar soluciones líquidas, voy a pasarle ya sea sangre, puedo pasarle antibióticos, puedo pasarle medicamentos. Una vía buena, tengo que tener una buena vía. O en algunos casos, si el paciente está decayendo, hasta 2 vías para pasarle sangre y todo, ¿no? Entonces, tengo una buena vía, una. Segunda vía es lo que tengo que colocar, una sonda Foley.
Entonces, esa sonda Foley tengo que ser, ¿para qué? Para vaciar el orín que tenía el paciente y para controlar a partir de ese momento en forma horaria, o sacar directamente con el orín que hay, digamos, algún tipo de lesión o algo por ahí, pero tengo que tener una sonda Foley para controlar la diuresis de mi paciente en el pozo posterior. Tercero, tengo que colocar una sonda nasogástrica, porque lo voy a someter a cirugía, tengo que vaciar el estómago si tiene algún tipo de colección. Entonces, estoy viendo las medidas generales en ese sentido. Entonces, para este paciente estoy preparándome porque debo operar inmediatamente. Está ya con la solución, estoy pidiendo análisis de laboratorio, placas, todas las cosas, y lo voy a operar. Es pacientes que se van a operar, no es que van a estar esperando. Un paciente que tiene una herida por arma punzocortante, pero a través de la perforación que ha sido penetrante, ¿sale bilis? Sí, lo voy a operar. No queda más, debo hacer una laparotomía. ¿Sale orín? Igual manera lo voy a operar, ¿me entienden? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si sale orín? Un paciente que ha sido traumatizado, un trauma cerrado de abdomen. Agarro un medio litro de suero, le colocamos sonda Foley y por la sonda Foley introduzco un medio litro de solución fisiológica. Después bajo y no sale orín, no sale líquido, sale apenas, digamos, unos 100 cc de solución fisiológica. ¿Y dónde están los 400? Se entraron en cavidad abdominal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese paciente tiene una perforación de vejiga, una ruptura de vejiga. Y así vamos viendo todo lo que puede pasar. Si sale contenido intestinal o sale eso, sangre, entonces podemos ver. Entonces, indicación quirúrgica. Voy a operar a ese paciente inmediato cuando tiene una herida por arma de fuego o cuando tiene una herida por arma punzocortante, pero que tenga un contenido que está saliendo a través del orificio. Entonces, es inmediato. En los cuales tengo duda, no sé qué voy a hacer. Prácticamente lo opero o no lo opero. Hay una cierta duda en aquellos pacientes que tienen un trauma cerrado de abdomen. Está con mucho dolor, pero puede ser por el golpe. Entró a pelear el todo vale y le dieron una patada en el abdomen. Entonces, tiene un trauma cerrado, no sabemos. Entonces, podía esperar, podíamos hacer un lavado peritoneal, podíamos hacer algunas cosas todavía, porque es dudoso su cuadro en el cual ves. En aquellas heridas penetrantes, han penetrado. Yo he hecho la exploración de la herida penetrante, he visto, y mi dedo central inclusive a la cavidad abdominal. Pero no tiene salida de contenido. Entonces, podría esperar. Es dudoso de que tenga alguna lesión. Podría tener un margen de tiempo de horas para poder observarlo. Pacientes tequeados, que tienen un rasgo alterado, paciente con traumatismo encefalocraneano, es dudosa mi intervención quirúrgica. O paciente que está totalmente ebrio, paciente alcohólico. No sabemos si la excitación, el dolor o por ahí no tiene nada, es por el alcohol. Entonces, son dudosos. O el paciente drogadicto que se ha excedido con droga. Entonces, tenemos indicación de decisión quirúrgica dudosa. Son situaciones en las cuales tenemos que ir observando. Ahora, cuando en la laparotomía entro y veo una lesión en el colon, veo qué gravedad tiene esa lesión del colon. Si en esa lesión del colon veo que solo está comprometido la serosa, sabemos de las capas del intestino grueso, tenemos la serosa, desde la parte muscular, la submucosa y la mucosa. Entonces tenemos las 4. Si está comprometido solamente la serosa, entonces podemos catalogar como una grave lesión 1. Puedo poner puntitos, listo. Solamente igual lesión de un desgarro de la serosa. Es un grado 1. Pero si es, digamos, en el segundo, tiene una lesión simple de la pared. Ya tiene una lesión mayor que no solamente la serosa. Si es el 25% de la pared, de esa pared que van bien, que ha avanzado más, ya está comprometida, pueden ver un tercer grado. 4, si es más de ese 25%, y si la lesión de la pared o hay compromiso vascular, entonces ya ahí ves. Estoy viendo la gravedad de esa pared del colon referente a las lesiones para tomar una conducta. ¿Y qué hago en cada caso? Cada caso hay que estudiarlo en forma particular. Aquí en esta imagen es donde prácticamente el colon ha recibido un impacto fuerte y ha tenido una ruptura. Y ahí sale contenido en materia fecal. Entonces, ¿qué podremos hacer ante esto? Entonces, ante este otro caso, en la cual, por ejemplo, tiene múltiples ya perforaciones, lo único que hacer es una enterectomía, resecar el segmento con la parte del mesenterio más acá, y dense cuenta que los cortes a nivel de la enterectomía son siempre en forma oblicua, donde la parte mesentérica está más adelante y la parte antimesentérica más atrás, por el aspecto de irrigación, para que nos vaya bien. Entonces, por eso, como les decía, en cada caso debe ser estudiado
y tratado en forma particular, dependiente a lo que encontremos. No vamos a entrar como caballo y cochero, decir, esto voy a hacer, no. Cada caso veremos qué es lo que mejor nos puede ir en ese sentido. En algunos casos solamente hay lesión del meso, entonces yo suturaré, pero no le pongo puntitos, sino aproximo con pinzas, una esquela y le estoy aproximando y estoy anudando, para no producir más lesión, porque a veces los hematomas no están mostrándonos bien todas las, entonces aproximan cerrando ese mesenterio, el meso, ¿no? Y en algunos casos, pero ha habido lesión del mismo meso, donde ha quitado la circulación de los vasos en esta parte y vemos que hay necrosis. Entonces, obligadamente debe ser una enterectomía, porque esta parte ya no es viable, ya está limitada prácticamente la circulación acá, y por tanto debemos hacer una resección, una enterectomía. Se hace la resección de lo que corresponde al meso y posteriormente el intestino. Como les decía, es en forma oblicua, la parte mesentérica es más adelante y la parte antimesentérica un poco más posterior. ¿En qué casos voy a tomar ahora ciertas conductas? Aquí tengo un acápite que digo, cierre primario. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer una sutura primaria, ya no. O sea, no voy a hacer otra cosa más. Voy a cerrar, hacer una cosa primaria. Que el paciente esté estable, paciente esté en buenas condiciones, está bien. Puedo tomar, me da tiempo para hacer algunas cosas. Paciente crítico, no pretendería hacer algún tipo de lesión, porque si en este caso este paciente es crítico, no tendré que pasar mucho rato en la cirugía, simplemente derivaré, haré ostomías, alguna cosa, pero si el paciente es estable, no hay más de 2 órganos lesionados, tiene una lesión a nivel del colon, tiene una lesión, no hay contaminación fecal, y la cirugía está dentro de las 4 a 6 horas, y no voy a resecar el colon, entonces puedo hacer un cierre. Entonces, tenemos establecido que en aquellos pacientes que están estables, que no tienen muchos órganos lesionados, no hay contaminación fecal del colon y la cirugía está realizando en 4 o 6 horas y no voy a resecar el colon, bueno, le haré un cierre primario, suturaré el colon, todo, lavaré la zona y esperaré. Haré la respectiva sutura. Esa sutura generalmente la hacemos en 2 planos, ¿no? Entonces, una primera en la cual vamos a colocar con puntos separados y posteriormente vamos a hacer los ceros serosos para completar el cierre primario. Entonces, son suturas que podemos plantear en aquel tipo de patología. Pero también podemos realizar otro tipo de procedimientos, ya no siempre en ese tiempo de 4 a 6 horas, sino más después, en los cuales podemos ver que simplemente hubo lesión de la serosa. Entonces suturaré a una sutura simple, colocaré puntos de Lembert o unos puntos en los cuales la sutura prácticamente de las células quede bien. Aproximaré prácticamente porque no hay un tipo de lesión. En otros casos, que el colon es suturado, pero esa sutura me está condicionando que no esté muy seguro de que vaya bien. Ya sea ha pasado bastante tiempo, hay contaminación a nivel de lo que había del colon, no guardaba estos tipos que habíamos planteado para una sutura primaria. No tenía, estaban más órganos lesionados, pero decidí suturar. Entonces, ¿qué hago? Exteriorizo el colon suturado. La parte que es suturada la pongo como si fuera una colostomía. Entonces, si digo y pienso, si se abre esto, porque la complicación sería el que exista dehiscencia o fistulización. Entonces digo, si se abre esto, se va a salir hacia afuera a manera de colostomía. Se va a exteriorizar, no va a ser dentro de la cavidad vaginal. Por eso estoy exteriorizando ese colon suturado. En algunos casos podría ser una resección primaria. Saco el pedazo y lo anastomoso. El tiempo que tardé en este sentido era entre las 4 horas o menos de 4 horas. No había órganos, más de 2 órganos lesionados, entonces opté por hacer una resección del colon y la anastomosis. Sabemos que eso puede condicionarnos muchos problemas, especialmente si el paciente tiene una albúmina menos de 2, no podría hacer este tipo, aunque estemos con menos de 2 órganos, menos del tiempo de las 4 horas, pero el paciente tiene una albúmina menos de 2 o albúmina baja. Esa anastomosis va a ir mal. No podemos hacer eso. Entonces, si tenemos que hacer, digamos, una anastomosis primaria, hemos anastomosado, y veo y pienso que por ahí va a ir mal la anastomosis que le he hecho, es resecado, entonces le haré una colostomía, una ostomía antes
de que llegue la materia fecal a la anastomosis. Entonces se llama una colostomía proximal, una colostomía. Por decirles, he anastomosado la parte del colon con el colon rectal. He anastomosado ahí el sigmoides al recto, o el colon descendente al recto. Pero pienso y digo, me va a ir mal esta anastomosis. Yo creo que no está tan bien. Pero le he hecho una anastomosis. Entonces le haré una colostomía en el transverso. Entonces el paciente va a poder ingerir, comer todo, y la materia fecal va a salir por colon transverso. Una colostomía proximal, antes de llegar a la anastomosis. En algunos casos, veo que el colon ha tenido una lesión, haré solamente una pexia. Era un bólulo, pero un bólulo que no estaba necrosado el asa. Entonces el paciente es crítico, es un paciente con algún problema adyuvante que pueda tener, es obeso, hipertenso, diabético, está directo con alteraciones nutricionales, con albúminas bajas. Resecar esto no da. Entonces le haré una pexia. Corregiré los pies a nivel del mesenterio, por decir, si es a nivel del colon, o lo pegaré en algún lugar. Hay una pexia, una fijación del colon para que no vuelva a producirse una torsión o algún otro tipo de patología. En algunos casos puede tomar una conducta de una colectomía total. Saco todo el colon derecho, colon izquierdo, hasta el sigmoide. Nos queda el recto, ¿me entiendes? Estoy haciendo una colectomía total. O colectomía parcial, colectomía izquierda, colectomía derecha. Colectomía derecha, entonces el ciego, colon ascendente, ángulo hepático y la mitad del transverso. O el colon izquierdo, mitad del transverso, el ángulo esplénico, el descendente, el sigmoide. Ahí viene la colectomía izquierda, hemicolectomía. Entonces esas cosas puedo plantearlas, pero en algunos casos no pensaré en hacer suturas primarias, o sea, hacer colostomías. En otros casos que había contaminación abdominal, podría ser un tipo de ostomía. Y una ostomía es exteriorizar todo el láparos, toda la parte abdominal. Hago la apertura por la línea media, he hecho lavado, todavía contaminación, pero si voy a suturar, prefiero a este paciente operarlo mañana, operarlo cada 2 días. Entonces haré una ostomía de la cavidad abdominal, haré una laparostomía contenida. Entonces, hay digamos, algunos tipos de plásticos que podemos fabricarlos y ponerle al paciente para que cubra, y que simplemente los plásticos retiramos, ¿no? Entonces, podemos hacer, digamos, la bolsa de Bogotá, que también hemos visto en las laparostomías. Entonces, agarramos, simplemente cubrimos la parte, no hemos suturado la cavidad abdominal, dejamos abierto, lo mandamos a terapia intensiva al paciente, y a las 24 horas, pues digo, a quirófano, le hacen una sedación anestésica nuevamente al paciente y se hace el lavado peritoneal. Y una vez va haciendo ese sentido hasta que esté bien. Son un tipo de ostomías que estamos planteando, o sea, ostomías que vamos a ver a nivel de las laparostomías. Y también podemos hacer que este paciente que hemos operado, ¿qué es lo que va a ir? ¿Dónde va a ir el paciente operado? Paciente que tenía una perforación de víscera hueca, en este caso del colon, o de un baleado, ¿irá a sala general? Paciente estable, todo lo podré mandar a sala general y lo controlaremos únicamente, no hay problema. O tenemos que llevarlo a terapia intensiva, porque el paciente tiene alteraciones del componente hemodinámico, su presión no va manteniendo, tienes que usar medicamentos que traten de levantar la presión arterial. Entonces, con dopaminérgicos, pacientes que van a tener que aumentar la cantidad de presión arterial a través de medicamentos. Entonces, tiene alteración hemodinámica, son pacientes choqueados, son pacientes con sepsis. Entonces, tienen una alteración hemodinámica, tienen aquí a terapia intensiva. O su ventilación no esté bien, la respiración, los procesos de saturación de oxígeno están muy bajos, se está desaturando el paciente cada momento, le haremos gasometrías, todo eso, debe ser manejado en terapia intensiva. O el aspecto nutricional es muy deficiente. Entonces necesita alimentación parenteral, y la parenteral podríamos mantenerla no por vía periférica, sino por vía central. Uso de antibióticos, ver si no tiene algunas complicaciones. Entonces, son pacientes que podrían o necesitan el apoyo de la terapia intensiva. Entonces, este paciente que lo he operado de colon necesita ir a terapia intensiva. Es un paciente baleado, un paciente con trauma cerrado de abdomen que tiene este tipo de lesión. Entonces, será manejado en terapia intensiva o será manejado en salas generales. Y tenemos que buscar
complicaciones que pueda tener el paciente rápidamente, porque no podemos esperar. Entonces, ¿qué complicaciones podemos esperar? El paciente empieza a presentar alzas térmicas, tenemos que ver la herida operatoria. ¿Qué tiene la herida operatoria? Tendrá un absceso, ya sea a nivel de la pared abdominal o dentro de la cavidad abdominal. Entonces tendremos que ver, o está saliendo contenido fecaloideo por los orificios de los drenajes o por la herida operatoria. Pensar en dehiscencia, fístulas, una sepsis que puede estar condicionada. Entonces son situaciones en las cuales vamos viendo cada uno de los pacientes y la mortalidad tiende a aumentar con estas cosas. Pero tenemos que ir buscando complicaciones. Todo paciente que ha sido operado o interviene quirúrgicamente, tenemos que pensar. Hay pacientes que, por algún dato, hemos decidido hacer una cirugía primaria, una sutura del colon, ya sea el colon izquierdo, hemos suturado. Hay que estar pendiente de alguna posible complicación. Y ante la menor complicación se tiene que entrar a operar. Para eso nos sirven los drenajes. Los drenajes son buenísimos porque serían nuestros ojos, nuestra visión en la parte interna. Y el drenaje tenemos que ir viéndolos todos los días. Hay que ir viendo qué momento sale. En algunos pacientes, dense cuenta, hacemos anastomosis colorectal para restricción de tránsito intestinal. Anastomosis baja, que a veces le cubrimos con la resección peritoneal que se tiene y está prácticamente casi retroperitoneal la anastomosis que se ha hecho. Y hemos dejado un drenaje. Y la primera complicación del paciente viene el residente, el intendente, doctor, a partir del 5º día, 6º día, en el cual el paciente empieza a inflar el guante. Dice, doctor, el guante se está inflando. Entonces, podría ser que está filtrando un poco de aire. Entonces, hay que observar, hay que tener esos pacientes. A ver, viene con eso. Cuando un paciente se ha hecho una sutura y viene con diarrea, el paciente está con deposiciones líquidas, pensemos que está viendo algún tipo de complicación y hay que observar al paciente. En muchos lugares manejan los aspectos inflamatorios, ¿no? Como tenemos la procalcitonina, bueno, en nuestro método todavía no es, pero sí usamos, por ejemplo, como ver directamente cómo va evolucionando en este tipo de pacientes, si existiría algún tipo de elevación de algún aspecto inflamatorio, para poder evaluar y llegar a un diagnóstico rápidamente, ¿no? Entonces, si el aspecto, por ejemplo, con la procalcitonina, que se eleva más del doble de lo que habíamos, por decir, calculamos un dato, un punto de partida, y a los 2 o 3 días elevamos más del doble la elevación de procalcitonina, entonces vemos que está habiendo algún proceso inflamatorio. Una proteína C reactiva, un punto, partimos de un punto, a los 3 días vemos que se ha elevado, casi con seguridad está aumentando un proceso inflamatorio y puede desencadenar una fístula o una dehiscencia de la anastomosis. Entonces, hay maneras y maneras que podemos ir controlando a nuestros pacientes a nivel de las suturas colónicas que podamos tener. Existen también cuerpos extraños a nivel de lo que es el colon. Cuerpos extraños, o sea, cuerpos que puedan estar, ¿cómo pueden ingresar al colon? Por ingestión, o sea, por la boca, ¿no? O sea, un cuerpo extraño llega hasta el colon. Hoy en día vemos aquellos que son los portadores de la droga, ¿no? Entonces, ingieren prácticamente las pastillitas que van llevando droga, ¿no? O sea, prácticamente aquellos que tratan de transportar droga. Y pueden trancarse a nivel del colon o algunas de esas cosas por ingestión están teniendo. Pueden tener lesión del colon, pueden abrirse, en fin. O algunos tienen una perforación desde la pared abdominal. Le han hecho una perforación con una herida, con un arma blanca, el colon. Ha pasado a través de la pared abdominal, una vía de acceso. O ha ingresado, digamos, a través de eso, un proyectil y está dentro del colon, un cuerpo extraño. O a través del ano. ¿No ve? Entonces, son lugares como pueden entrar los cuerpos extraños a nivel del colon, ya sea por la boca, por el ano o a través de la pared abdominal. ¿Cuándo? Por la boca. A ver, ¿qué es lo más frecuente? Vemos, a veces hay personas que trabajan como los carpinteros o las costureras, se ponen, mientras están haciendo las agujas a la boca, las tachuelas, los talabarteros, en la boca prácticamente van sujetando. ¿Se dan cuenta? O algunos tienen algún pedazo de hueso o espinas o pepitas como los niños se lo van tragando. Entonces están entrando por ingestión o algunos mondadientes. En algún caso habíamos operado un paciente, un muchachito que se había comido un mondadientes y perforó el estómago. Estaba con adicción peritoneal y no sabíamos qué podía haber sido, pero encontramos que era un mondadiente. Y estos van a seguir su trayecto. Y
la sintomatología va a tener dolor el paciente. ¿Dolor cuándo? Generalmente cuando se impacta a nivel de la cripta o a nivel del recto, ¿no ve? El recto anal, la unión recto anal, en una cripta o en una ampolla está prácticamente impactado. Y no va a tener prácticamente ahí una imposibilidad al defecar. Y el paciente va a tener una sintomatología dolorosa, ¿no? Entonces, se tiene que extraer. No queda más de someterlo a algún tipo de intervención al paciente, porque si no vamos a tener un absceso, algún tipo de complicaciones. Cuando por fuera hacia adentro ingresa del colon, esto es un dato que lo han puesto en compresas. Alguna vez se habían olvidado por sí una compresa, dése cuenta una compresa, no es una cosa pequeña, una grande, una compresa que se hayan olvidado en la cirugía. Y el colon, ¿cómo tiene esa capacidad receptil de abrirse la compresa hacia el colon y expulsar por el ano, sin producir cuadros de una perforación, un cuadro peritoneal? Y hemos visto así algún paciente operado, intervenido quirúrgicamente, en la cual ha entrado una compresa perforando el colon y ha salido por el ano, y no ha tenido más complicaciones. A veces dejamos instrumentos quirúrgicos, perforación, balas, cálculos, biliares, muchas cosas que pueden penetrarse al colon, ¿no? Por perfusión de afuera está entrando hacia el colon. O algunos que tienen algunos fetos de gestación intraabdominal o anillos anticonceptivos. Son cositas que pueden existir y entrar al colon. ¿Qué es lo que se hace? Deben ser tratados dependiente de lo que se vean. O sea, cada uno se individualiza y se define un tipo de tratamiento. Por el ano puede haber accidentes. Puede haber en una caída de altura, se ahorcajado, se ha saltado y cayó con un palo prácticamente. E ingresó por el ano una lesión. O trastornos sexuales que vemos, o agresiones. Las agresiones son frecuentes a veces en los lugares donde son tierras sin ley. Entonces puede introducirse inclusive al ano, ya sea por la boca, por la pared abdominal o por el ano, los elementos extraños, ¿no? Y dependiente al tipo de lesión se va viendo y se va definiendo. Muchas veces hemos encontrado algunas cosas totalmente fuera, solamente pueden ver que en caricaturas. Tuve un paciente que llegó a la consulta en la cual tenía, digamos, una linterna en el recto. Bueno, entonces son situaciones que se van viendo a diario en cada uno de nuestros hospitales. Entonces, esos traumatismos externos también pueden dar. Aquí tengo una imagen en la cual prácticamente un automóvil ha impactado con otro por la parte y el que está manejando, ¿no? Entonces impacta prácticamente en el abdomen, el volante. Accidentes automovilísticos, caídas de altura, los traumas mismos, aplastamientos. Eso dependerá de las lesiones que pueda tener el paciente, ya sea con el dolor abdominal, que es el dato de consulta, los problemas del shock y las otras alteraciones. Entonces, primero trataremos el shock, después de tratar las lesiones que pueda tener. Y a veces en ese tipo de lesiones, como habíamos quedado, podemos encontrarnos algún tipo de colostomías. Las colostomías, su nombre dice, es que estamos abocando al exterior el colon. Gastrostomía, estamos abocando el estómago afuera, ¿no? Entonces, las colostomías, lo que termina en ostomías, entonces, exteriorización del colon, ¿no? Entonces, estamos abocando al exterior. Y dependiente al lugar que se aboca, lleva el nombre. Secostomía, el ciego. Transversostomía, el colon transverso. Y sigmoidostomía, el colon sigmoide. Entonces, vamos dando el nombre de cada uno de estos segmentos. Aquí tenemos una secostomía, en la cual se usaba generalmente, esta es una sonda de Pesser, es una sonda especial para el colon. Hoy en día no contamos mucho de esta, no es que no hay en el comercio, existe en el comercio, pero en nuestro medio no hay. Entonces es una sonda en la cual el colon sigmoides se hacía prácticamente una ostomía a través de una sonda de Pesser, ¿no? que era la más adecuada, pero ya no contamos prácticamente. Tenemos que haber colostomías dependientes de su permanencia. Puede haber colostomías temporal por un determinado tiempo o definitivas. Hay colostomías que pueden ser temporal por un determinado tiempo únicamente. Entonces, esas colostomías temporales pueden ser ya sea en asa, pueden ser en puente, una colostomía transversa, tipo Bangenstein, por ejemplo, el colon transverso lo exteriorizamos afuera como si fuera un puentecito a través de una baquetita que la sacamos, una colostomía de Bangenstein. Esa colostomía es la que va a estar generalmente temporal, porque hemos hecho una sutura, por decirte, en la parte inferior del colon descendente al recto. ¿Listo? Entonces, para prevenir eso, dice una colostomía transversa, tipo Bangenstein, con una baquetita únicamente. O una sigmoidostomía, todo el colon sigmoide hemos exteriorizado a manera de un puente. O podemos hacer como terminal con una boca, una de Harman, por decirle. Está terminando prácticamente el colon ahí y estamos suturando la parte distal.
es el Hartmann, ¿no? Entonces, generalmente usamos a veces en aquellos pacientes parapléjicos donde es más fácil manejar las bolsas de colostomía terminales a nivel de la parte del abdomen que tener, digamos, que defecar por la parte normal, donde prácticamente condiciona heridas, condiciona úlceras, condiciona todo, y llega el paciente mal. Entonces, a veces los pacientes parapléjicos son candidatos a hacerse una colostomía terminal o de Miles o una transversión terminales con una sola boca, y el extremo distal lo cesamos. Y a veces pueden tener dos bocas, como ser esas melicéricas, ¿no? Como una escopeta melicérica donde están las dos bocas afuera. Generalmente así dejamos a veces una fístula mucosa únicamente para que por ahí esté venteando y la otra sea funcional, pero son colostomías en caño de escopeta, son colostomías melicéricas con dos bocas, ¿no? Entonces, en asa en puente puede ser con una sola boca o con dos bocas, que pueden ser colostomías. De igual manera, estas colostomías pueden ser temporales o definitivas. Temporal, como decía, por un determinado tiempo, ya sea que el paciente tenga heridas a nivel de la región perianal donde no se puede solucionar, o lesión del esfínter anal. Entonces le haré una colostomía a nivel del flanco izquierdo, pues una colostomía terminal, hasta que solucione la parte del esfínter anal. Haré una sutura del esfínter o curaré las lesiones perianales. Estas cosas son temporales. Definitivas, en la cual la lesión distal no puede ser extirpada. La lesión distal prácticamente no se puede extirpar. Tiene un paciente un cáncer a nivel, por ejemplo, del sigmoides, y no puedes extirpar porque es un abdomen, digamos, ya congelado, que se siente una colostomía definitiva en el transverso. Hice una colostomía definitiva porque no puedo terminar. O en algunos casos tiene el paciente un carcinoma de canal anal. El ano está comprometido con un cáncer y, bueno, no queda más que hacer una colostomía definitiva. Amputaré prácticamente todo lo que es el colon, ¿no? Entonces, la parte de la parte distal, haré una amputación de lo que es el ano, el recto, todo lo amputaré y dejaré una colostomía terminal en flanco izquierdo. Entonces, es la amputación abdomen perineal de Miles en el cáncer de canal anal. Entonces, son colostomías que puede ser temporal o definitiva. Temporal ya sabemos por un determinado tiempo y definitiva es para siempre. Entonces, cuando hago una colostomía, lo que decían, procesos inflamatorios de la región perianal, por decir que está contaminando, hay mucha contaminación, optaré por hacer una colostomía. Protegeré mis suturas, una sutura en la parte distal, y así una anastomosis en el colon, en la parte distal del sigmoides, por ejemplo, sutura del sigmoides. Pero tengo dudas, le haré una colostomía del transverso. Entonces, hasta que se ponga bien, entonces estoy protegiendo mis suturas. O una lesión obstructiva, está tapado una parte del colon por neoplasias. Entonces, le haré una ostomía más antes de la zona. Entonces, estoy solucionando. A nivel del recto del ano, le hago una colostomía definitiva, en la cual una amputación abdomen perineal de Miles, o proteger cirugías anorrectales, traumas y otras que pueden ayudarnos a tener, digamos, una mejor funcionalidad por un determinado tiempo. Entonces, son indicaciones para hacer cierto tipo de colostomías. Entonces, en algunos casos se hace colectomías totales. Miren, una colectomía total se ha hecho en aquel paciente el paciente que puede tener una poliposis multifamiliar. Ese va a llegar en un 100% a tener un cáncer. Entonces, no queda más de hacer una ileostomía definitiva para siempre y es retirar todo el colon, ¿me entienden? Hasta el sector. Entonces, una proctocolectomía total. En algunos casos solamente he hecho una colectomía del lado izquierdo y dejaré el colon transverso exterior, o sea, una colostomía transverso. En otros lados podría ser, digamos, sacar simplemente el colon sigmoide y una colostomía tipo Hartmann. Cuando hablamos de operación de Hartmann, decimos que, ¿en qué consiste la operación de Hartmann? Sigmoidectomía. Retiro el sigmoides. Me quedan dos bocas, la del colon descendente y la del recto. La del recto suturaré, si es del muñón distal, haré la sutura y haré una exteriorización del colon descendente en el flanco izquierdo. Entonces, resumiendo, la operación de Hartmann es sigmoidectomía con cierre del muñón distal y colostomía terminal en flanco izquierdo. Entonces, ahí vamos viendo. En este otro dato se ha hecho una colectomía total, se ha sacado el colon derecho, izquierdo, hasta el sigmoide se ha resecado, se deja el recto, se hace una anastomosis ilio-rectal. Estamos viendo, son procedimientos que se puedan plantear. ¿Qué complicaciones tenemos con las colostomías? Puede haber en las colostomías edema, si hay hinchado alrededor de la colostomía.
Puede haber necrosis desde lo que hemos exteriorizado. Realmente nos equivocamos y dejamos sin irrigación, se necrosó. Puede haber abscesos, puede tener hemorragia, puede estar sangrando, puede retraerse. Son complicaciones que podamos ver. Puede prolapsarse las colostomías, puede viscerarse, puede salirse, puede tener, digamos, unas hernias a nivel para alrededor de la colostomía, hernias, porque le hicimos un orificio bastante amplio. Generalmente, para hacer la colostomía, tienen que entrar 2 dedos únicamente y por el cual se exterioriza el intestino. Puede haber eventraciones, dermatitis, esas cosas. Tenemos aquí, por ejemplo, un prolapso. Se está saliendo el intestino, ¿no? Está saliendo. Aquí tenemos un cuadro de dermatitis. Aquí tenemos una hernia parostomal, la colostomía, y aquí estamos sobresaliendo el intestino. Está saliendo hernias parostomales, ¿no ve? Y a otras está desapareciendo la colostomía, se está entrando. Prácticamente se ha retraído totalmente y no está funcionando. Entonces, son las complicaciones que podamos estar observando en ese sentido, ¿ya? Bien, entonces nos va a tocar a partir de mañana ver las lesiones inflamatorias. Bueno, eso será el día lunes que vamos a continuar en este aspecto, ¿no? De la presentación. Yo creo que les agradezco por haber estado en la presentación. Hoy parece que no nos ha fallado la parte del internet, nada, ha ido todo bien. Y bueno, les espero el día lunes para continuar con nuestros